Buenas a todos. Vamos a ver la solución al ejercicio 8, donde tenemos una localidad que quiere implementar un sistema para ver o gestionar lo que sería información sobre los cines que tenemos dentro de esa localidad. Pues tenemos ahí un diagrama donde hemos representado tanto cine, pues calle, tarifas que tienen, salas, proyecciones, películas, pases, etcétera. Vale, aquí tenemos pues una ternaria, restricciones de identificación, generalización y especialización, ¿vale? Pues son conceptos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, esta sala estará relacionada con un ID. No podemos empezar haciendo la sala sin representar esa restricción de identificación que tenemos ahí, ¿vale? Porque, por ejemplo, en esta ternaria donde pasaríamos los campos de sala, podemos traspasar número en lugar de CIF y número como sería adecuado. Al final, pues siempre o casi siempre podemos empezar por aquellas entidades que sean de alguna forma o que estén menos relacionadas con otras y tengan pocos tipos de restricciones, ¿vale? Por ejemplo, calle. Y si empezamos, por ejemplo, con calle, pues tenemos que calle tendrá un nombre y un número como identificadores. Pues le colocamos nombre y número como identificadores de esa entidad calle. Tenemos ahí la clave principal, será la que lo forme, la clave principal de esas dos. Tendremos ahí también que se relacionará con cine, que tendrá CIF, nombre y teléfono. Pues vamos a representar ese cine. Disculpad por las motos que no paran de pasar. Pues tenemos cine, tiene CIF, nombre y teléfono. Pues CIF, vale, y nombre y teléfono, que ya serán campos normales. Pues tenemos ahí la clave primaria CIF, vale, y tenemos que representar esa relación 1n donde un cine tiene una calle. Igual que siempre, pues trasladamos el nombre de la calle y el número, que serían la clave primaria que tenemos en calle, vale. Pues por lo tanto estos dos de aquí serían claves ajenas, donde estableceremos que nombre y número, a lo mejor número de calle, vale, para que no tengamos ningún tipo de error. Nombre de calle y número de calle, pues tenemos aquí que será o la referencia a la tabla calle, en concreto pues a nombre y calle punto número. Bueno, pues ya tenemos representada esa relación. Al final me dice que esa relación de aquí pues tiene que ser 1, 1, por lo tanto tenemos que colocarla como valor no nulo estos dos campos que tenemos ahí. Bueno, pues ya tenemos esa relación entre cine y calle, ¿vale? Y ahora pues una de las que más nos interesa, pues podemos hacer esta tarifa, por ejemplo, pero nos interesaría esta sala dejárnosla hecha para poder hacer cualquier tipo de transformación. Pues si ponemos, bueno, vamos a empezar por tarifa y así nos dejamos y vamos bajando como no nos afecta, ¿vale? Porque tenemos una NM, tenemos restricción de existencia, pero tarifa no se vuelve a juntar con ninguna otra relación. Pues vamos a representar esa tarifa, donde yo tendré una tarifa, tendremos identificado con ID, descripción y precio, pues, ID de tarifa, descripción y el precio. Serán los campos que tiene la tabla, la clave primaria será el campo ID y vamos a ver que si tenemos una NM, pues cine y tarifa formarán una tabla adicional que sea pues la relación entre cine y tarifa con los campos de ambas, ¿vale? Pues cine tarifa tendrá el ID de la tarifa
y el CIF del cine, ¿no? Al final será una relación, igual que hacemos siempre, pues tenemos que estos dos campos clave tendrán formarán la clave primaria y tendremos que la clave primaria será el ID tarifa y el CIF cine, ambos dos campos. CIF cine. Tendremos también que representar esas claves ajenas donde ID tarifa pues hace referencia a tarifa.id y que el CIF cine hace referencia a cine.cif. ¿Vale? Ya tenemos representada esa relación NM que tenemos aquí. ¿Vale? Adicionalmente, pues como siempre venimos haciendo, pues no se pueden representar los mínimos. No se pueden representar los mínimos entre tarifa y cine. Bueno, pues ya lo tenemos descrito. Queda ahora pues la identificación de la sala o el traslado de la sala que tenemos aquí, que pertenece a un cine. Pues voy a coger esta de aquí, le voy a decir que tenemos lo que sería una sala, voy a tener el campo CIF cine, ¿vale? Y adicionalmente pues voy a tener un número de salas y un número de butacas. Pues, num sala y num butacas, por ejemplo, o butacas, ¿vale? Tendremos que la clave primaria será ese CIF cine num sala y así lo establecemos, ¿vale? Que CIF cine en este caso hará referencia a la tabla cine.cif, ¿vale? Y que al formar parte de la clave primaria pues no necesitamos representar esa especificación o esa restricción de valor no nulo. En cuanto a la sala, pues tenemos una ternaria con pase, con película, tenemos toda esta clasificación, género que tiene película y además pues el director, las actrices y tal. Pues vamos a hacer, por ejemplo, pase, que la tenemos aquí, no tiene ninguna serie de atributos, pues vamos a crearles unos atributos y colocamos la entidad pase, pues a lo mejor esa entidad tiene un ID de pase, una fecha o a lo mejor pues, la fecha y la hora será lo que identifique a un pase, ¿no? Pues podemos tenerlo así y así tenemos un campo múltiple que nos viene bien para explicar el traslado de esos atributos a lo que sería una ternaria. Pues fecha y hora serían las claves primarias. De momento no tenemos ninguna clave alternativa dentro de pase. Tendremos también película, donde vamos a establecer que dentro de película pues tenemos el ID y el título como atributos principales, pues el ID y el título como atributos. Tenemos que este es campo clave, con lo cual la clave primaria será ese ID, ¿vale? Y ahora pues podemos representar de esta película, antes de meternos en lo que es la ternaria, que es la parte más difícil, todo la asociación con clasificación y con género, que son al final es una 1N y una NM que tenemos ahí, pues clasificación o calificación, clasificación tenemos ahí, clasificación la tendremos como el ID y una descripción, pues ID y descripción, vale. Este no será campo clave, será campo clave el ID y así lo estableceremos. Clave primaria, pues ID, la tenemos ahí. Además, pues le voy a poner que la película se relacionará, pues tenemos en esa 1N, pues con una clasificación, pues tenemos ahí clasificación, ¿vale?
será una clave ajena de clasificación a clasificación.id. Vale, es decir, el campo que yo he llamado clasificación tirará o será el ID de clasificación. Depende de cómo lo nombremos, pues podemos poner ID de clasificación si os parece más descriptivo, ¿no? Al final también me dice que necesito una mínima clasificación, tendrá una clasificación, pues tengo que colocarlo como valor no nulo esa clasificación. Bueno, pues ya tenemos representada lo que sería la relación entre película y clasificación. Nos queda entre película y género. Género, pues que lo tenemos de una forma muy parecida con ID y descripción. Pues tenemos ahí ID, perdón, y descripción, y la clave primaria pues será ese ID. Vale, pues tenemos ahí donde si vamos a relacionar pues entre género y película y vemos que es una NM, pues establecemos que película género será una tabla que tendrá el ID del género y el ID de película. Vale, estos dos campos formarán la clave primaria. Vale, y veremos, aquí lo establecemos, que ID género y ID película tienen esa clave, forman esa clave primaria y son clave alternativa ID género a género.id y ID película a película.id. Bueno, no queda establecido, pues al final no podemos representar esos mínimos, pues no se pueden representar. Los mínimos entre ID y género y película. Bueno, pues tenemos ya la mayor parte, nos quedaría la especialización y la ternaria. Tenemos que una película se relaciona con un director o un actor o actriz. Decimos que es solapada y parcial, es decir, podemos tener directores que actúen, ¿vale? Y podemos tener más tipos. Pues al final, de alguna forma, tenemos que establecerlo. O colocamos el artista, cogemos los atributos de código y nombre y lo establecemos para directores y para otras como actrices, o generamos una sola tabla artista donde establezcamos el código del nombre y se pueda relacionar con la película de una forma u otra. ¿Vale? Si por ejemplo me quedo con esta última donde yo pongo una tabla solo, tengo un artista, podría establecer por ejemplo, o la representación de este tipo podría pasar a ser un atributo de la relación, es decir, película se asocia con un artista y dentro sería un atributo que me diría si es director o actor, ¿vale? Ahí tendría un problema, es que por ejemplo estaría difícil representar lo que sería un director actor, ¿vale? Es decir, ese solapamiento donde yo tengo que una actriz puede dirigir o un director puede actuar como un actor, ¿vale? Pues al final de alguna forma tenemos que definir esa relación que tenemos ahí. Si yo, por ejemplo, llego y digo, pues mira, artista no lo quiero, cojo un código de director y un nombre y cojo el código de actor y un nombre. Y si necesito, pues al final tendré que
voy a tener ahí, por ejemplo, que tendré una relación de película con o bien un director o bien un actor o actriz, ¿vale? Esta solución la tenemos muy complicada y pues prácticamente en ningún momento podremos tener alguna solución plena. Yo aquí puedo ver ahí una solución, lo que pasa es que tenemos que perder información. Para mí la solución que veo más adecuada sería el generar una tabla artista. Tengo el código del artista y el nombre, pues, un código y un nombre, y el código será clave primaria. El código del artista, y voy a representar esa relación entre artista y película como una NM, es decir, película artista. Voy a introducir el código del ID de película, el código del artista, y voy a ponerle un tipo, ¿no? Es decir, pues si será director o actor o actriz, ¿vale? Pues tipo, ya no tipo, sino por ejemplo algo así como función, ¿vale? Estaría bien. Si yo, por ejemplo, establezco esto de aquí como clave primaria, ¿vale? Tendría que un artista en una película pues no puede actuar como director. Mientras que si convierto esto en clave primaria, pues sí que podría tener esa relación, ¿vale? Donde tengo que en una película pues un director, un artista en este caso, puede actuar como director o actor, ¿vale? Tenemos ahí pues la clave primaria al final serían los tres, el ID de la película, el código del artista y la función, ¿vale? En este caso pues la función quedamos un poco desprotegidos porque será la que nos pongan, ¿vale? Es decir, tendremos que recurrir o bien al programa con el que estemos introduciendo los datos, es decir, si lo estamos haciendo desde una página web, pues que el formulario que nos permita introducir los datos nos dé solo las opciones de, por ejemplo, director o actor, pero pues estaría, digamos, la base de datos expuesta a que aquí, pues si se estuvieran introduciendo los datos, por ejemplo, con una sentencia SQL, pues el dato de director pues fuera director o tuviera algún tipo de errata que nos pudiera perjudicar. Bueno, pues al final tampoco podemos establecer mucha solución más porque de alguna forma el generar un tipo de función adicional, una entidad tipo de función donde tuviéramos, por ejemplo, director, pues al final sería convertir esta película artista en una ternaria que introdujera también ese tipo de artista que tenemos en una película. Pues al final es complicar mucho las cosas. Vamos a dejarlo así y en principio pues tendríamos representada esa relación donde pues si de película hará una referencia a película.id y código artista hará una referencia a artista.code, vale, donde lo tenemos ahí. Bueno, pues ya tendríamos esa representación y nos quedaría pues el elemento más importante, más difícil de representar, donde tenemos pues la sala y el pase y la película. Pero vamos a ver que es muy sencillo. Al final una ternaria da una tabla adicional donde tenemos película, pase, sala, donde tenemos el ID de la sala,
¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que el ID de la sala es el CIF del cine y el número, ¿vale? Eso tenemos que hacerlo o tenemos que mirarlo aquí, ¿vale? Y vamos a copiar para no tener ningún tipo de equivocación. Tenemos el CIF del cine y el número de la sala. Tenemos adicionalmente el ID de la película. Y tenemos adicionalmente pues el identificador de pase, que hemos visto que también tenemos la fecha y la hora. Bueno, pues estos serían todos los campos que tenemos, ¿vale? ¿Todos ellos formarán la clave primaria? Pues no. Al final tenemos que mirar esas cardinalidades para ver qué elementos serán clave primaria y cuáles no serán clave primaria. Y ahí tenemos que, por ejemplo, tenemos que sala y pase tienen una cardinalidad n, ¿vale? Con lo cual nos da un par donde tenemos que tener una representación. Bueno, pues al final tenemos que poner aquí que la clave primaria de esta nueva tabla, ¿vale? Me bajo aquí para que no moleste, serán aquellos campos que conformen lo que sería la clave primaria de sala y la clave primaria de pase, en este caso CIF cine y num sala como clave primaria de sala y fecha y hora como clave primaria de pase, ¿vale? Con lo cual tendremos ahí esa representación, eso sería esta y esta de aquí sería esa representación de la clave primaria. Claves ajenas tenemos que CIF cine y número sala harán referencia a sala punto CIF cine y sala punto num sala, y estas, perdón, esto no es clave primaria, esto es clave alternativa, clave ajena, y tenemos la otra clave ajena que será fecha y hora, que hará referencia a sala, ¿vale? A pase punto fecha y pase punto hora. Adicionalmente vamos a marcar como valor no nulo el ID de película, es decir, vamos a forzar a que tengamos una película asociada tanto a ese pase como a esa sala en una fecha y hora determinadas, ¿vale? Con lo cual tendremos la representación de lo que sería esa ternaria donde los campos de las entidades que tienen cardinalidad n como mayor pues están o aparecen representadas como parte de la clave primaria. Bueno, pues en principio tendríamos ya representado todo este diagrama, ¿vale? Ya podemos pues descargarlo y obtener la solución del ejercicio. Un saludo a todos.